Buenas noches y un saludo muy especial desde los Estados Unidos a cada una de las personas que hoy se están conectando a través de este medio a este seminario y donde quiera que se encuentren y sobre todo a nuestra especialmente querida comunidad colombiana que hoy nos acompaña. Mi nombre es Miriam Hurtado, soy broker y mentora en bienes raíces y esta noche tengo el honor de darles la bienvenida a un espacio que puede marcar un antes y un después en sus vidas y en su camino financiero. El tema que nos convoca hoy no es menor, definitivamente es romper barreras, guía legal para invertir en los Estados Unidos siendo colombiano. Porque sabemos que para muchos de nosotros invertir en este país es más que una meta económica, es un sueño y una visión de libertad. Y sobre todo, muchas preguntas legales y justamente para eso hemos creado este espacio. Hoy no venimos a venderles una ilusión, venimos a entregarles claridad, venimos a darles estrategia y sobre todo herramientas reales. Y para hacerlo posible, tengo el privilegio de compartir este espacio con un invitado de lujo, el doctor Iván Ramírez, director de la compañía CIY, una firma de abogados especializados en inversión internacional y procesos legales migratorios, con un equipo altamente reconocido en nuestra ciudad de Medellín y en todo Colombia, donde van a entrar a darnos todas las estrategias especiales y será el guía en este aspecto legal. Mientras yo les mostraré obviamente las oportunidades reales que existen en el mercado inmobiliario estadounidense para todos ustedes. Así que prepárense para hacer preguntas, tomar nota y dar ese primer paso con confianza y crecimiento. Y bienvenidos a este primer día del resto de sus inversiones. Así que comencemos. Bienvenido, doctor Iván, ¿cómo está? Miriam, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo nuestra experiencia y pues solucionando las dudas que son típicas cuando se quiere invertir pues en el exterior. Con mucho gusto, claro que sí. Y bueno, pues una de las dudas es quiénes son ustedes y cuántas empresas han creado definitivamente hasta la fecha. Miriam, nosotros somos un grupo de abogados y contadores ubicados en Medellín. En total somos casi unas 32 personas. Hemos hecho más de 380 sociedades en Estados Unidos. Llevamos la contabilidad activa de unas 222 y trabajamos con los principales bancos las formas de monetización o digamos de envío o de dinero, de envío de divisas al exterior. Entonces, esa es como nuestra experiencia y tenemos código ante la Internal Revenue Services también como tributaristas y eso es lo que hacemos en el día a día, a solucionar, digamos, esas inversiones. Sabemos correctamente que muchos colombianos quieren ahora sacar mucho de su dinero, invertir en los Estados Unidos. Siempre ha sido así, ya que los bienes raíces en Estados Unidos siempre han sido una de las estructuras financieras más estables y de crecimiento continuo. Pero obviamente tenemos ideas muy erróneas de cómo hacerlo y creo que nos hemos encontrado en el camino con personas que han hecho esto sin una asesoría legal especializada y estos caminos llevan a o conducen a situaciones que después van a traer alternativas diferentes a la hora de pagar sus taxes y van a ser obviamente costosos ese error. ¿Qué puede decirnos tú al respecto con relación a esto que se está presentando y que muchas personas cuando vienen a ti con esos taxes que no han hecho bien hechos, cómo los van a resolver? Miriam, realmente invertir en el exterior es muy sencillo, simplemente es seguir las líneas o las pautas para canalizar adecuadamente las divisas. Sabemos que Colombia tiene una regulación que se llama el régimen cambiario y desde que yo siga la norma y siga los lineamientos de la inversión es supremamente fácil. Siempre recomendamos tener una sociedad para blindar la responsabilidad legal o extracontractual de esa propiedad. Y los impuestos no son mensuales o bimestrales o semestrales, como de pronto lo podemos tener en Colombia. Los impuestos son una vez al año, pero es sin duda, digamos, ágil, fácil, rápido y puedo invertir en el exterior sin ningún contratiempo. ¿Siempre se debe abrir el mismo tipo de empresa si quiero invertir en propiedades o si quiero expandir la operación de mi empresa en los Estados Unidos? Cuando yo no soy un US person o una persona americana, normalmente nos vamos a dos esquemas societarios o a un Limited Liability Company, que es como una, para quienes conocen una SAS, es como una SAS, que es una sociedad simple, fácil, rápida de abrir, o una C Corp,
que es como una corporación cuando yo quiero ampliar mi negocio o mi empresa en los Estados Unidos. Entonces, dependiendo, pero en inversiones inmobiliarias, casi en el 90% de los casos es una LLC. Eso quiere decir que cuando invierto en inmuebles es mejor invertir, en este caso, a través de una empresa y no a título personal. Claro, totalmente, Miriam, porque realmente la sociedad te va a cubrir de cualquier eventualidad o cualquier contingencia legal que puedas tener en el uso o en la renta que tenga esa propiedad. Hay una de las, digamos, más conocidas, que es una LLC, que es una forma de abrir empresa en los Estados Unidos, Ujú, Limited Liability Company. ujú. ¿Qué es una LLC? Para explicárselo directamente a los colombianos. Mira, una LLC es una sociedad que se abre virtualmente, es muy rápida, se configura lo que llamamos como el good standing, que es como la Cámara de Comercio, los artículos, que es la que nos dice quiénes son los managers, y un operating agreement, que lo llamamos los estatutos, es decir, cómo se rige esa sociedad. Luego le sacamos el equivalente al RUT, que lo llamamos el EIN number o el tax ID, y posteriormente hacemos, digamos, todos los documentos para que la persona pueda no solamente suscribir una promesa de compra-venta, que es un purchase agreement, y también que pueda abrir una cuenta para recibir las rentas de esa propiedad. ¿Qué requisitos le piden para abrir esa LLC a un colombiano? Nada, es supremamente fácil. De hecho, tenemos algunos casos que ni siquiera tienes que tener una visa, simplemente con el pasaporte y cualquier dirección que tengas de amigo, familiar, casa, oficina, bodega, con eso podemos iniciar. O sea que puedo tener inversiones en valores en el exterior bajo esa misma LLC. También es posible hacerlo, claro que sí. También puedes invertir en valores o en real estate, en propiedad con la LLC. Claro que sí. Ahí en este caso, ¿qué obligaciones tengo yo con Colombia? Digamos, Claro, legal. digamos que la primera obligación es de tipo tributario. Esa obligación es hacer la declaración de activos en el exterior. Es el formulario número 160 de la Administración de Impuestos o de la DIAN, en donde simplemente estoy reportando que tengo una participación en una sociedad del exterior. Esa es la primera obligación, digamos, en términos tributarios. Y hay una recomendación, obviamente es lo recomendable, de canalizar adecuadamente esa inversión a través de los intermediarios del mercado cambiario, que son los bancos, compañías de financiamiento comercial, o en el caso de algunas casas de cambio autorizadas o comisionistas de bolsa, pero en la mayoría son los bancos conocidos, donde ellos transmiten al Banco de la República lo que anteriormente llamábamos formulario 4, que es un formulario de inversión colombiana en el exterior. Es decir, que si yo $100,000 saco adecuadamente con los canales cambiarios, puedo traer $100,000 al país otra vez sin ningún impuesto. O sea, puedo volver a traer los recursos sin ningún problema. Tal cual, así. Realmente el registro para el Banco de República, que técnicamente lo llamamos sumas con derecho a giro, es para yo poder volver a recuperar o volver a traer ese dinero sin un costo, digamos, o una renta líquida gravable o una ganancia ocasional, porque es el mismo valor que invertí. Muchas de las personas abren la LLC en los Estados Unidos y empiezan a llevar dólares en el bolsillo, llamémoslo así. Ujú. Entonces lo compran aquí a un valor menor y luego esos dólares se los llevan físicamente a los Estados Unidos. ¿Qué riesgos hay con esto? Miriam, sí, tiene un riesgo y la norma en la modalidad de viajero es de $10,000 por grupo viajero, no por persona. Es un error muy común. Si yo voy con mi familia, es $10,000 por grupo. Entonces, la recomendación no es ir al mercado de cambistas profesionales para ir a comprar unas divisas por un menor valor y fuera de eso llegarlo y llevarlos en efectivo, declarándolos a la salida, declarándolos a la entrada y finalmente de pronto teniendo implicaciones con mi banco de o dar soporte de esas divisas o de esos dólares de dónde salieron. Entonces, lo recomendable es mejor hacerlo por banco en vez de tratar de hacerlo por esas modalidades de efectivo. Pero estamos hablando que se llevan $9,500, por ejemplo. Esos son 9,500 que no Sí, se reportan allá ni se reportan aquí. tal cual, Y así los es. llevan para depositarlos en la cuenta que tienen en los Estados Unidos. Sí. Ahí, ¿qué pasa?
No ¿Eso tiene no problema. Los puedes depositar. Últimamente hay algunos bancos que tienen una característica, digamos, más de control con el FinCEN, que es como la UIAF equivalente a Colombia, pero no es que sea imposible y no es que sea muy difícil. Simplemente los consigna y ya no tiene ninguna implicación. O sea, ahí no tengo que hacer ningún tipo de reporte, obviamente. Y no me va a Eh, afectar tampoco. En Colombia, la declaración de activos en el exterior, tengo la obligación, lo llamamos técnicamente obligación sustancial y formal, cuando me pasa más de 2.000 VTs, unidad de valor tributario, entonces, que son unos 96 millones aproximadamente, cuando yo paso ese valor, tengo que hacer la declaración de activos en el exterior. Antes no. O sea, que si yo llevo los $10.000, que son a una tasa de 4.100, 4.050, pues van a ser aproximadamente 40 millones. En ese caso, esa persona no tendría que hacer declaración de activos en el exterior. Ahora, muchas personas dicen, es que tengo un familiar que vive en el exterior y tiene dólares. Yo puedo comprárselos. Miriam, es un caso muy frecuente y la respuesta es no deberías. ¿Por qué? Porque el Banco de la República prohíbe la compensación entre residentes y no residentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una persona no residente y tengo una persona residente y le estoy diciendo yo te entrego acá y tú me entregas acá, pues no solamente puedo estar enfrentándome a una infracción cambiaria, sino que también puedo estar enfrentándome a potencial lavado de activos. Realmente estoy haciendo algo indebido, entonces no sería lo ideal. Lo ideal es que siempre quede registrado ante el Banco de la República. Digamos que en este caso es necesario tener una visa o residencia en Estados Unidos, no es necesaria para poder invertir allá y yo viviendo aquí en Colombia, ¿qué es lo más normal que te buscan a ti para conseguir a través de estos procesos? La mayoría de nuestros clientes obviamente tienen su pasaporte y la visa B1, B2. En el momento en que la sociedad está presentando sus taxes, la buena noticia, Miriam, es que tú puedes tener una LLC que deprecia la propiedad en 27.5 años, mientras que en Colombia normalmente lo tenemos en 40 años, ¿sí? Entonces, en esos 27.5 años casi que no pagas impuestos, o sea, es muy poco lo que llegas a pagar. Si hay un impuesto a cargo, pagarías entre un 10, 12 o un 15% en promedio, que son tarifas mucho más bajas con respecto a un 28 a 39% que tenemos en Colombia. Entonces, sin duda tienes una gran ventaja, pero el normal de los casos es con la visa B1, B2 que todos tienen. Que todos trabajan, pero ¿hay algún tipo de visa de inversión en Estados Unidos para colombianos? Claro, Claro, hay existe. muchísimas. Tú puedes tener una visa E2, puedes tener una EB5, o sea, dependiendo de lo que quieras hacer, hay muchas opciones también que puedes tener otro tipo, no solamente residencia, sino también visa para habilitar ingreso no de 6 meses, sino de 2 años. Pero Digamos que esa visa de inversión se la dan por un determinado tiempo, la persona va, invierte en los Estados Unidos y si en algún instante llegase a regresar a Colombia a renovar esa visa y se la llegasen a negar, ¿qué problemas tendría la persona en este caso teniendo la propiedad allá en Estados Unidos? para nada, no tiene ningún inconveniente porque, ¿qué pasa? Si tú tienes una E2 y no la renuevas cada 5 años, simplemente pierdes la opción de que cada ingreso sea por 2 años y simplemente vuelves a una visa B1, B2 que es de turismo y de negocios. Pero puedes tener propiedad ya y lo que pasa es que muchas personas creen de pronto que la inversión inmobiliaria me abre puertas migratorias y la realidad es que no es así. Yo podría tener millones. Se quedó frisado el doctor Iván. Marcela, equipo, ayúdenme con esto, por favor. Bueno, mientras que nos aparece nuevamente aquí nuestro invitado, tenemos aquí varias preguntas claras para hacerle. ¿Ahí me escuchas? Volviste, sí. Qué pena, no sé qué pasa aquí, que no sé qué no A está veces pasando. puede ser el internet. Sí, es que precisamente estoy en la Florida y no está como muy bueno aquí el internet en este momento. Ok, tengo aquí una pregunta del público que dice, eh, en un momento determinado, justo estabas dando la respuesta ahora, pero aquí la tengo, dice que
Me ayuda el proceso, me ayuda o tengo ventajas legales y fiscales al abrir una corporación en los Estados Unidos para tener una residencia legal. A ver si entiendo la pregunta, que si ayuda la inversión para tener una residencia legal. Sí. Sí, ¿Ya te lo estaba diciendo? Sí, o sea, cuando hablamos de una residencia normal, puede ser una EB-5, que son montos entre $850,000 a $1,050,000 en centros regionales, muchas veces aprobados por gobierno. Esa es una residencia permanente, que se llama la EB-5, ¿sí? O EB-5. Hay muchas que también son comunes, que es la E2, que realmente no es una residencia permanente, sino que es un permiso que cada entrada es por 2 años. Esa entrada o ese permiso se va renovando cada 5. Lo que hay que demostrar es que la persona tiene más del 50% en una sociedad, que tiene más de 2 empleados y tiene una inversión sustancial entre $150,000 a $350,000, como en promedio, ¿sí? Pero no es una residencia, sino que cada entrada te habilita por 2 años. Esa es la E2 o propietario de negocio. Hay L1, hay EB2 NIF de interés nacional, o sea, hay un portafolio muy amplio, digamos, de eso, y pues nos apoyamos en otros profesionales, obviamente expertos en la materia. Nuestro core es más societario, tributario y legal, pero claro que es una pregunta muy común y apoyamos también a los clientes que deseen hacerlo. A nivel de los impuestos, dice una pregunta aquí, ¿qué impuestos debe pagar un colombiano que invierte en propiedades en Estados Unidos? Realmente el impuesto es muy bajo, se llama un income tax. Tenemos, digamos que las LLC no pagan, especialmente en la Florida, que es lo que trabajamos en el día a día. Las LLC no tienen impuestos federales, perdón, estatales, lo tienen es federal, pero ese impuesto federal va entre un 10, 12 a un 15%. Ahora, si yo como contribuyente colombiano declaro esos ingresos, puedo utilizar esos valores como tax credit o crédito fiscal en Colombia también. Porque hay doble tributación entre Colombia y Estados Unidos. No debería haberla porque no tenemos convenio de doble tributación, tenemos un intercambio de información tributaria que es un convenio IGA que está por allá firmado del año 2004, pero no tenemos un convenio de doble tributación. Entonces, por eso es que hay que mirar muy bien los tiempos, porque normalmente las declaraciones en persona natural en Colombia son agosto, septiembre, octubre, en Estados Unidos marzo 15 o abril 15, entonces es simplemente como jugar con el contador de Colombia, qué es lo que estoy declarando y qué me llevo para ese tax credit o crédito fiscal en Colombia. Pero digamos que ya son formas en donde yo puedo cruzar esos impuestos, pero no hay doble impuesto. O sea, no por invertir en Estados Unidos es que yo vaya a tener un doble impuesto o que esté pagando doble, para nada. También de pronto es un error que algunas personas dicen, es que me voy a llevar la plata del país para no pagar impuestos. Diríamos que no es lo correcto. Obviamente, Estados Unidos es muy flexible en las bases gravables, porque imagínate el beneficio, Miriam, que yo tengo de depreciar un inmueble en 27.5 años. Casi Ajá. que si tenemos alquileres de 3.500 a 5.000 en promedio, y voy a un inmueble en promedio de 450, 650,000 o 750,000 dólares, pues casi que esa depreciación me ayuda 27.5 años a que el impuesto sea mínimo. Sí, Entonces, vale la pena. claro, estoy apalancando toda la operación en una LLC que es, digamos, muy flexible para el tema de impuestos. Claro, en este caso, por ejemplo, puede estructurar la inversión. ¿Cómo se puede estructurar una inversión para minimizar legalmente ese impacto fiscal? Cuando No, hablamos de muchas personas, dinero. lo primero que siempre recomendamos es forme su LLC, que eso es fácil, rápido de hacer. Luego mire qué inmuebles quiere invertir o comprar. Pues obviamente todos sabemos que el mercado de la Florida sin duda es el que más crece y el que más es apetecido. Tienes fuera de eso el mejor sistema financiero, casi diría yo, que del mundo, porque pues tienes todos los bancos a tu disposición, plataformas, métodos de recaudo. Entonces, sin duda, el tener la LLC y constituirla te puede hacer muchísimas opciones de inversión, no solamente en Interactive Brokers o en todo en bolsa, también en real estate o en lease comerciales o renting comerciales. O sea, tienes muchísimas posibilidades. Hay una pregunta que me están haciendo aquí y me dicen, ¿qué pasa con la propiedad si el inversionista fallece?
¿Qué implicaciones legales tiene para los herederos en Colombia? Mira, sí, Estados Unidos tiene lo que llamamos un bracket o un rango alto para los US person, que están 13 millones de dólares aproximadamente, y si declaro en conjunto son 26 millones de dólares. Para las personas non-US person, que son las personas, digamos, los colombianos, el rango baja a 60.000 dólares. De ahí hacia adelante hay un rango entre un 28 a un 40% que se llama el estate tax o impuesto de herencia. Sin embargo, el Operating Agreement que presta mérito ejecutivo, que es un documento instruido, que es, digamos, mandatorio, también puede estar diseñado de forma tal que ayude a minimizar ese impacto. Es decir, cuando para los colombianos que somos muy, digamos, conocedores de la SAS, que es una sociedad ágil, fácil, digamos, rápida de estructurar, el manejo es muy similar. Entonces, hay esquemas más avanzados que podemos utilizar con vehículos del exterior. Hay desde trusts, fundaciones, vehículos que llamamos SPVs, pero en el normal de los casos habría que mirar determinadamente esa estructura para efectos de mirar qué lo puede hacer para minimizar ese impuesto de herencia. En Colombia, que era la pregunta, cuando la persona fallece, se actualiza el RUT a sucesión ilíquida y mientras no se levante la sucesión por juzgado o por notaría, que tenemos, digamos, las hijuelas que quedan como activas, hay un 15% de ganancia ocasional para los receptores de esa masa sucesoral. Entonces, ahí es donde entraría, digamos, de forma extensiva el patrimonio que yo pueda tener también en los Estados Unidos. ¿Ahí es importante dejar un testamento o plan de sucesión en Estados Unidos o solamente con el de Colombia tiene? Hay formas de estructurarlo también, depende de la residencia fiscal, del componente familiar, del monto de la inversión, hay muchas formas también de estructurarlo, pero no podría yo imprudentemente decir que hagan esto, no, siempre depende del caso que tenga cada familia, pero hay muchas formas de hacerlo, claro. En las obligaciones legales me preguntan aquí como propietario, ¿qué leyes locales debe conocer un inversionista extranjero al tener una propiedad en Estados Unidos? Pues lo primero es que si vas a hacer rentas largas o rentas cortas, pues primero revisar si está autorizado o no está autorizado, costear el HOA, que es el HOA, que es como la administración, el property tax, que es el impuesto anual. Muchas veces son temas de techos, pero yo a veces digo, o somos partidarios, nunca hemos visto a nadie que le nieguen un crédito. O sea, el sistema financiero de Colombia es, hago la hipoteca, pero eres empleado, trabajador por cuenta propia y cómo generas tu ingreso para pagarme. Aquí en Estados Unidos es distinto, es decir, si la propiedad está buena y si la propiedad se puede arrendar y se va pagando, casi que estás ya aprobado con tu crédito. O sea, realmente pues nunca he visto que a alguien le nieguen un crédito acá. Esto es a nivel de crédito, o sea, cuando la persona sí está buscando de pronto una refinanciación, la Sí. propiedad ahí y la propiedad está rentada por el valor en lo que le va a cubrir el loan mortgage. En este caso sería, por ejemplo, una propiedad rentada en 2.500 y el mortgage sale en 2.500, se pide 2.501 y ya queda automáticamente aprobado porque estaría dentro del rango de lo que está pidiendo ese tipo de loan. Obviamente más adelante tendremos en otro de nuestros, en esta plataforma, otros de nuestros invitados, con todo lo que tiene que ver con la parte de inversión y loans para los colombianos. Pero en el financiamiento de lo que tú conoces, ¿qué requisitos legales debe cumplir para obtener de pronto un préstamo hipotecario si la persona quiere llevarse de aquí una parte del dinero y responder con otra parte allá? Yo tengo algunas de las respuestas, pero me gustaría saber qué tanto conoces tú del tema. Si es para el trámite de la hipoteca en los Estados Unidos. Sí. No, normalmente va ligado al pasaporte, la declaración de ingresos o certificación de ingresos que tenga la persona y la propiedad que está comprando. Realmente es mucho más fácil de lo que conocemos un crédito hipotecario o un leasing en Colombia, que Mucho más digamos, fácil invertir en Estados Unidos con crédito que aquí. y muchísimo. Y es a 30 años, o sea, pues tiene muchas ventajas para hacerlo, pues obviamente en los Estados Unidos. Ahora, a nivel la transferencia de dinero, ¿qué entidades legales deben intervenir en eso? Según las preguntas que me están haciendo aquí, ya lo habías hablado un poquito antes,
pero ¿qué entidades legales deben de intervenir en esa transferencia para que sea segura y legal? Ahí sería a través de los Es bancos. yo llamar a mi banco donde tenga la cuenta, ¿sí? Y finalmente lo que hago es que llamo a la mesa de dinero, compro las divisas, si estoy de acuerdo con la tasa, cierro telefónicamente, posteriormente hacemos la declaración de cambio con el numeral que va al exterior. En la mayoría de las monetizaciones de divisas, cuando invierto en una LLC es el numeral 4580 y hago la instrucción de pago, pero esa instrucción de pago puede ir al lender, que es con quien hago la hipoteca, puede ir al vendedor, a la compañía de títulos. En Estados Unidos hay una compañía de títulos que me ayuda a hacer pues todo el traspaso y la escritura del inmueble. Entonces ya la instrucción de pago va al final. Pero ese banco lo que hace es que tiene una cuenta de compensación registrada ante el Banco de la República y transmite esa declaración de cambio. Entonces, para hacer nombres más puntuales, puede ser Bancolombia, Davivienda, Occidente, Itaú, pues todos los bancos que tenemos en Colombia, con los cuales yo puedo hacer la operación sin ningún contratiempo, y tenemos abogados y profesionales también que los pueden ayudar en eso para que no digan es que me enredé, qué numeral le pongo, me están haciendo unas preguntas que no entiendo. Todo eso lo podemos apoyar nosotros después de constituir la sociedad. Me gustaría pronto por una preguntita que tengo aquí de una de las personas que me está diciendo si le podemos explicar un poco más sobre la ley 1031 Exchange y FIRTA, que tanto conoces tú del tema, para las personas que están vendiendo las propiedades en los Estados Unidos y quieren traer el dinero para Colombia a través de sus Sí, impuestos. mira, la 1031 lo que hace es que cuando yo voy a vender una propiedad, el gobierno lo que hace es que asegura una retención en la fuente del 10 o al 15%, dependiendo del monto de valor, si es hasta $1.000.000 o más de $1.000.000, que lo llamamos el FIRPA. Ese FIRPA es una especie de retención, ¿no es cierto? Ahora, si yo certifico de que voy a invertir en propiedad inmobiliaria, tengo esa exclusión, esa es una 1031. ¿Sí? Es decir, hago la reinversión otra vez en real estate. Vuelvo y voy a comprar otra propiedad y no la tengo. Ahora, si no lo hago, el efecto de eso es que me hacen un withholding o retención de un 10 o a un 15% y yo saco el IT number, que es como el root, presento una 1040 NR o no resident y puedo hacer un refund de esa plata. Hay algunas personas que le hacen el FIRPA y que pues no llaman a nadie, no nos llaman o no dicen nada, y por no sacar su IT number y por no hacer una declaración, pues terminan perdiendo esa retención. Entonces, en el normal de los casos, yo puedo pedir un refund de esa plata si no voy a seguir invirtiendo en propiedad inmobiliaria. Wow. Ahora, otra pregunta que tengo aquí, ¿cuáles son los estados, según lo que tú conoces, más amigables legalmente para inversionistas colombianos o extranjeros? Colombia está en todos los Estados Unidos, pero sin duda para nosotros, pues Florida, Georgia, Texas especialmente, pero más que todo la Florida, no solamente por la valorización, sino también por la facilidad en el momento de pronto de vender. No sé si las ha pasado cuando van a la Florida, pues que ya casi todo el mundo habla español, obviamente, entonces sin duda la La Florida, mayoría. sin duda la Sí. Florida es como el mejor destino. Otra pregunta que me hacen aquí es, ¿cuáles son los errores legales más comunes que cometen los inversionistas extranjeros? ¿Extranjeros o colombianos en el exterior? O sea, Dice, ¿cuáles son los errores legales más comunes que cometen los inversionistas, obviamente colombianos, extranjeros? compensaciones, llevar dineros y sumas no declaradas, manejo de cheques o equivalentes, que podría estar incluso envuelto en temas de lavado, porque la DIAN tiene una regulación para la entrada y salida de equivalentes digamos, en cheques o documentos. Temas de criptoactivos, es que voy a comprar una propiedad y tengo unos criptoactivos que tenía por allá, no los tenía declarados. Otra es, de acuerdo a la ley 2277 del 2022, es más de 1.000 salarios en el exterior sin declararlos, que se vuelve un activo omitido o pasivo inexistente técnicamente, en donde puedo tener acción privativa de la libertad de 48 meses a 108 meses. Es decir, yo tengo todo afuera, soy colombiano y no quiero declarar nada porque no me van a coger. Ahí puedo estar inmenso, incluso en un tema penal, obviamente. Infracciones cambiarias, es decir, sacarlo de una manera inadecuada,
Pueden haber muchas cosas, pero Ahí sería realmente... bueno conocer qué leyes de compliance o prevención de lavado de dinero debo conocer, ¿no? Claro, exacto, claro, claro. Pero pues sin duda para cualquier abogado tributarista internacional de los que trabajamos todos estos temas, cada vez está más cruzado el mundo, cada vez la administración de impuestos tiene más convenios y tiene más herramientas para no solamente tener activos del exterior, sino también para desconocer potenciales estructuras que difuminen beneficiarios finales efectivos. En Estados Unidos también existe algo que es el BOI Report, que es como el LRV en Colombia, que es el reporte de beneficiarios finales efectivos. Entonces, simplemente desde que aquí coincidan en los Estados Unidos mis impuestos en Colombia, estoy tranquilo. No Y estoy teniendo sociedades offshore, que también es muy común. Yo ponerme a voy a abrir una sociedad offshore en X país que eso no paga impuestos. Ahí empiezo a tener ya complicaciones. me preguntan aquí que cómo puedo protegerme legalmente ante demandas o disputas como propietario extranjero. Hay un tema, en los casos cuando hay captación masiva o detrimento patrimonial o afectaciones, puede haber apoyo de Cancillería a Cancillería, pero en el normal de los casos familiares, civiles, ejecutivos, normalmente no hay forma de erradicarlos en los Estados Unidos. No quiero decir con eso que es que se vuelva un país en donde jurídicamente no me pueden llegar a mi patrimonio, no. O sea, lo que pasa es que es más difícil llegar a esa medida cautelar, lograrla hacerla acá. O sea, puede pasar a veces en temas de homologación de matrimonios, divorcios, pero en el normal de los casos no es fácil, no es muy fácil que yo tenga una propiedad acá y que se vea afectada por una medida cautelar, civil, familiar o laboral, digámoslo, en entes o en legislación colombiana. Ok, otra pregunta que me están haciendo aquí es, ¿puedo proteger mi inversión legalmente con un fideicomiso o con un trust? Y claro, sin duda, los trusts son vehículos que funcionan muy bien, si son vehículos que son destinados a la protección o precautelación patrimonial. Sin duda, claro que sí funcionan muy bien. De verdad que sí, es muy, muy buena la información. Bueno, obviamente aquí hay otra pregunta, pero sí es, obviamente, es obvio. ¿Cómo debo contratar un contador especializado para hacer una inversión en el extranjero? Contador. No, hemos tenido muchos clientes que dicen, pero es que mi contador no sabe nada de Estados Unidos y entonces me complican mucho la inversión. Yo le digo, no se preocupe por eso, tenemos todo el apoyo, todas las personas, muchos de los clientes van a la oficina en Medellín, la persona en la pantalla le muestra, mire, estos son tus taxes, así se presentan, vamos a hacer estas formas. Entonces al cliente le da como mucha tranquilidad de que tiene una persona que le está explicando lo que va a hacer, porque algunos clientes dicen, yo no encontré el contador allá, no me responde, fui hasta la oficina de él y no estaba, y se les vuelve como a veces como un dolor de cabeza. No, nosotros normalmente lo manejamos desde Colombia o desde la Florida, cualquiera de los dos, y normalmente es mucho más fácil pues tener ese contacto para hacer los taxes, que es la obligación que tengo nomás de la sociedad. Parece que tenemos aquí inversionistas que tienen en varios estados y dice, ¿cómo debo manejar los reportes si tengo propiedades en diferentes estados? O sea, todas las de Texas, Georgia, Florida. ¿Cómo debo manejar los Varias reportes? formas, sí. La recomendación siempre es tener una LLC por estado. Yo podría tener una LLC en Delaware que le hago un Doing Business As o una especie de branch o brazo como en la Florida, pero se vuelve más costoso el estar también registrado en Zombies en la Florida y también tendría que estar haciendo mis taxes no solamente federales, sino estatales por los dos estados. Entonces, de pronto ahí el contador de Delaware o del estado que tengas va a decir, no, pero es que yo en la Florida no manejo nada, no, pero es que yo de Texas o California no manejo nada. Entonces, de pronto lo puedes complicar un poco más. Mucho más fácil si yo abro una LLC en cada estado y en cada estado hago el reporte. O sea, pueden haber contadores que tengas en la Florida que te hacen los taxes de Delaware, de Nevada, de Texas o de Georgia sin ningún problema, porque cuando uno monta los impuestos en la plataforma, yo simplemente le digo en qué estado voy a hacer el estatal y ahí tengo que digitar toda la información. Dicen que si yo puedo abrir una LLC entre varios socios, ¿y qué sucede con mi propiedad si uno de esos socios fallece?
Las LLCs realmente no son acciones, los llamamos técnicamente en Colombia cuotas o partes de interés social. Acá, en Estados Unidos se llama membership o membership agreement, como membresías, por decirlo así. Si esa persona, por decir algo, son 4 socios, tiene un 25%, ese K1 o ese K1 que le toca a esa persona, obviamente entraría a ser en el proceso sucesoral que tenga en Colombia. Sin problema, se hace la actualización de los documentos y listo, no pasa absolutamente, o sea, Nada. pues nada, pero es, digamos, societariamente, listo, societariamente, porque las sociedades, Estados Unidos, una cosa es la parte societaria, otra cosa es la parte tributaria. Ya tendría que ver esa parte tributaria, porque si esa LLC tiene lo que llamamos un Entity Classification Election, que es como una clasificación para que tribute como una corp, no es un pass-through. Entonces la sociedad paga el 21, pero no importa quién hay detrás. Entonces hay muchas formas de manejarlo y digamos, de flexibilizar esa parte en caso de fallecimiento de alguien. Obviamente la protección familiar y sucesión, digamos, una persona puede incluir a sus hijos, a su esposa, en este caso como copropietarios, ¿y qué implicaciones tendría? Claro, las LLC son vehículos que permites tener tipo A, tipo B, puedes participar el capital, las utilidades y las pérdidas. Entonces, yo puedo tener miembros activos y miembros pasivos. Tengo como 6 formas de configurar una LLC. Entonces, hemos tenido familias que dicen, yo quiero la LLC con estas condiciones. Quiero tener el 1%, pero con todos los derechos y voz y voto. Lo podemos hacer porque quedan sus hijos con un 99% o 98%, los esposos quedan con el 1 y el 1, pero ellos tienen el usufructo, digámoslo así, o el beneficio de esas rentas. Pero en el momento en que vayan a fallecer o algo, ese 1% en ese bracket o en ese rango de los $60,000 no me lo cogen. Entonces son formas que yo hago legalmente y todo para que cuando llegue a pasar algo, pues efectivamente estoy por debajo de los márgenes y cumplo la norma normal en Estados Unidos sin ningún problema. Aquí preguntan también, me gustaría saber hasta qué punto es vulnerable mi patrimonio en Estados Unidos si debo multas a la DIAN. Buen punto. Yo no podría decir irresponsablemente que inviertan acá, que la DIAN no va a tener facilidad de embargo, pues sabemos que es una entidad que tiene potestad para hacerlo directamente, pero no se trata de mover mi patrimonio para, ahí nos toca ponerlo en la mano en el corazón como contribuyentes colombianos que somos y pagar las obligaciones que debamos tanto en IVA, renta e ICA, pero es difícil, o sea, es difícil porque realmente fiscalización tributaria o cobranzas diría, bueno, yo a dónde cobro, al oficio a dónde, en traducción oficial, apostillamiento, a qué corte, cómo lo ubico. Digamos que técnicamente no sería muy fácil, pero pues no puedo ser imprudente que yo diga hágalo para que no pague los impuestos en Colombia. No sabemos que hay un tema penal en Colombia y delitos contra la evasión pública y salen como boletín de deudores morosos del Estado. Entonces, es mal negocio deber impuestos en Colombia. O sea, lo primero que hay es cumplan las obligaciones porque sabemos que si después vas a hacer un contrato o algo y como tenemos ARLAF, SAGRILAF o debida diligencia y me van a revisar, pues el hecho de que salga deudor moroso del Estado seguramente me va a poner en calzas prietas para Claro. celebrar contratos. Entonces, no por invertir afuera es que quede muy tranquilo. Ahora, obviamente, si la persona está como residente en los Estados Unidos, digamos, se fue de Colombia, dejó una deuda ante la DIAN, reside en los Estados Unidos, compró propiedad en los Estados Unidos, ¿hasta qué punto esa propiedad a futuro pueda llegar a afectarlo en caso tal de que traiga el dinero acá o que se devuelva Es muy buen para... punto, Miriam. Sí, realmente cuando tú eres, como somos colombianos, artículo 10, tú te metes estatuto.co en internet, estatuto.co y ves el artículo 10. Si yo tengo más del 50% de los ingresos, mi núcleo familiar, más del 50% de los activos, pues soy residente para efectos fiscales, ¿no es cierto? O sea, si yo para perder esa residencia fiscal tendría que estar por fuera del país más de 183 días, tener más del 50% de los ingresos afuera, más del 50% de los activos afuera y pierdo mi residencia fiscal, pero no quiere decir con eso que técnicamente no sea sujeto pasivo de las obligaciones que tenga formales o sustanciales en Colombia. Obviamente lo tengo que hacer, pero digamos que
Ahí la idea es que tengo que ver cuál es mi residencia fiscal. Tenemos muchos casos de extranjeros que viven en Colombia, que mediante algo que es CRS o Common Reporting Standard de países miembros de la OCDE, por ejemplo, tenemos un caso muy llamativo que a una persona de Alemania que vive en Colombia le llegó un requerimiento por pólizas que tiene en Austria. Esa es Wow. la administración de impuestos que tenemos ahora de la DIAN, o sea, tienen muchísima capacidad. Es algo muy similar a un Internal Revenue Service, son entidades muy avanzadas ya, con mucha información, con muchos datos. Entonces, finalmente, no se trata de hacer maromas o hacer estructuras para hacer evasión, elusión. No, eso está realmente mandado a recoger, pues desde que yo reporte tanto el beneficiario final efectivo en la DIAN como lo tengo que hacer en Estados Unidos, pues voy a estar sujeto a que casi que todos lo sepan. Y simplemente la invitación es hacer las cosas bien hechas, siguiendo la metodología, siguiendo los reportes y seguramente no va a tener ningún problema. Entonces, ya haciendo un resumen, la estructura jurídica más eficiente para proteger obviamente los activos, reducir los impuestos al invertir desde Colombia, digámoslo de esa manera, o tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer es obviamente crear una LLC o crear un trust, una C Corp, como una entidad que lo apoye para poder adquirir esa inversión en los Estados Unidos. Obviamente teniendo claridad los riesgos que si tenemos, si no pagamos obviamente los impuestos en ambos países como tal. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo ve usted la recomendación de crear una LLC para cada propiedad en vez de por estado y una LLC para cobrar la renta para fines fiscales? Sí, sin duda es algo que podemos recomendar, tener una LLC para cada propiedad, aunque tenemos personas que tienen una LLC con 25 propiedades, tampoco está mal, pero el tener una LLC con cada propiedad, aunque puede sonar más costoso inicialmente, puede que tenga ciertas ventajas en una venta potencial, porque no estaría haciendo un deed o una escritura del inmueble, sino que estoy haciendo una venta de las membresías que igual que Colombia tienen un costo fiscal. Aquí lo llamamos basis, que es como el equity o el capital que yo tengo de cada sociedad y tengo que mirar si tengo una ganancia a largo plazo o corto plazo, que lo llamamos un capital gains, que en Colombia se llama una renta o ganancia ocasional. Una ganancia ocasional que si lo tengo más de 2 años. Entonces, sin duda, sí puede ser bien una buena recomendación tener una LLC para cada propiedad. Ahí, ¿cuáles son las consecuencias legales si un inversionista extranjero no presenta el formulario 8938 sobre activos en el extranjero correctamente? Y esa pregunta la hago para Claro, todos los que tenemos inversiones en el extranjero. bueno, la 8938 es un US person que está teniendo los activos en el exterior que en cualquier momento hayan pasado $75,000 o que equivalgan a $50,000. Eso se llama foreign assets, o sea, activos foráneos. Es como una declaración de activos en el exterior. Ahora, si soy un US person y tengo más del 10% en una sociedad que es controlada, se llama CFC Rules o una entidad, tengo que reportar también la forma 5471. Si tuve una cuenta que en cualquier momento tuvo más de $10,000, tengo que hacer un FBAR, ya senté el FinCEN, es el Financial International Nation Crimes, es una como la UIAF, y tengo que reportar eso. Entonces, la invitación es, si eres un US person porque tienes un green card, obtienes el test de prueba sustancial de los días, debes hacer esas declaraciones porque si no estarías en deuda con la Internal Revenue Services, que puede ser un red flag para la IRS. O sea, pero quería antes, de pronto que no termine el punto de la pregunta, Sí. si es la recomendación tener una LLC para cada propiedad, pero cuando tú quieres o usted va a tener unos empleados o va a tener un Small Business Construction o puedo montar una C Corp, que es una sociedad que ya no es un pass-through, es una sociedad que paga el 21% de income tax y Okay. esa sociedad se me vuelve como la operativa transversal a todas las otras LLC que tenga. Oh, eso está bien, bien interesante, porque ahí sí también se puede aplicar para más que una visa de inversión, la persona ya pudiera estar residente en los Estados Unidos. Exacto, porque si yo demuestro que estoy generando anclaje, Empleo. los techos, cocinas, empleo y todo, potencialmente puedo hacer una EB2 como una empresa pequeña de construcción. En estructuras avanzadas de inversión, me preguntan aquí,
cuando hablan de estructuras avanzadas de inversión, ¿qué tipo de estructuras legales se usan cuando se invierten colectivamente? O sea, varios inversionistas colombianos, donde uno aporta una parte, otro y otro. La misma LLC en un solo proyecto inmobiliario. Por ejemplo, se unieron 5 socios aquí y se fueron a invertir a los Estados Unidos. Entonces, la estructura legal ahí sería una LLC, donde cada socio tiene un porcentaje determinado. Miriam, realmente en estructuras podríamos hablar una tarde completa porque Me son imagino. muchas. Hay muchísimas, si son rentas activas, si son rentas pasivas, si son residentes, no residentes. Normalmente tenemos, te lo voy a resumir en dos grupos. Una puede ser una LLC porque hay un grupo de inversionistas que quieren invertir en conjunto, pero nos gusta más una LLC por núcleo familiar o por familia. Entonces me explico, si hay 4 personas que van a invertir en un proyecto inmobiliario, en vez de hacer una LLC para esas 4 personas, mucho mejor si yo abro 4 LLCs para cada núcleo familiar, porque puede ser que los dividendos o las ganancias de esas utilidades, cada familia tenga una proyección diferente en el mediano o largo plazo. Algunos pueden querer en rentas, bonos del tesoro, rentas fijas, rentas variables, algunos real estate, algunos fondos de riesgo. Entonces, normalmente tratamos de que cada grupo familiar ya va teniendo esa LLC y le sirve para invertir en cualquier otra cosa. Entonces puedes invertir en bolsa, en fondos, en acciones o en real estate o en cualquier cosa. Porque si son las 4 personas o el grupo de socios, que los mismos que tengo en Colombia, y el uno quiere algo y el otro quiere, pues entonces, bueno, ¿qué hacemos con la plata? El uno la quiere en Colombia, el otro la quiere dejar acá, el otro la quiere para esto, entonces es mucho mejor si utilizamos un vehículo por cada núcleo familiar. Wow, eso es bien interesante. Y aquí tengo una última, un poquito complicada. Bueno, sí tenemos que hablar de este tema, que es el compliance o la OFAC y el lavado de activos. Obviamente ya hablaste un poquito al respecto, pero ¿qué protocolos de Know Your Customer o anti-money laundering se aplican actualmente a colombianos que invierten en Estados Unidos? Mira, en el caso nuestro, todo cliente que va a invertir le hacemos un compliance, una debida diligencia. Obviamente son listas de control que tenemos y que debemos hacerlo, obviamente. Acá normalmente el KYC también te lo pueden hacer el banco, la entidad financiera, pero digamos que Colombia es bastante experto en el manejo de ese tema e incluso la Superintendencia de Sociedades lo ha puesto de forma obligada para ciertas empresas que pasen de los 40.000, si no estoy mal, 40.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, la invitación es tratar de hacerlo siempre, obviamente. Si yo voy a tener una sociedad con alguien, pues de pronto contratar unas personas especializadas como nosotros y hacemos una debida diligencia o un due diligence para que esa persona vaya a su inversión tranquilo y no vaya a resultar contaminada, porque no sabía. Yo no sabía. Entonces, lastimosamente hay que tener bastante precaución en eso, pero digamos que tenemos las plataformas, las herramientas para hacerlo. Como ustedes ya podrán ver en cada negocio en Colombia, la mayoría de empresas grandes ya hacen debida diligencia de sus proveedores, clientes, empleados también, y la recomendación es siempre hacerlo, claro. Ya tengo aquí la última pregunta y me dice qué diferencia hay entre un revocable living trust y un irrevocable trust para proteger propiedades de un inversionista extranjero. O sea, son Mira, dos en revocable living trust trust. es muy amplio. Hay living trust, grantor trust, está el settlor, está el trustee, o sea, es muy amplio. Básicamente, como la palabra lo dice, el revocable es el que yo puedo modificar en cualquier momento posterior. El irrevocable es que se queda fijo. De todas maneras, son esquemas que recomendamos cuando ya tengo no solamente un nivel patrimonial más amplio, sino que también puede ser un nivel de complejidad familiar un poco más amplio también. Digamos, si es una familia pues muy básica, muy normal, a veces le decimos no monte algo tan avanzado que de pronto no lo va a entender, necesita traducción oficial, apostillamiento, hay un esquema contractual, hay un fiduciario, pues como lo llaman en Colombia. Entonces, es dependiendo de, pero la diferencia es que el uno lo puede modificar y el otro no. ¿Me puedes contar cuál es el impuesto en este momento que está cobrando el FIRTA, el Foreign Investment in Real Estate Property Tax, al momento de vender una propiedad?
Está entre el 10 al 15% de acuerdo a los niveles. Dame un segundo, lo buscamos. Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero más o menos ese es un trend 10-15%. Dame un segundo aquí, que por aquí creo que lo veo. Recomendamos, obviamente, siempre a todas las personas que quieren hacer inversión, asesorarse muy bien, no solamente de un equipo legal, como en el caso de la compañía de nuestro querido Iván Ramírez, CIG e Integral, que hacen todo este proceso viable para todos los extranjeros, sino también con los agentes de bienes raíces especializados en inversiones extranjeras. Nosotros hemos venido trabajando desde hace un buen rato, lo que es con inversionistas extranjeros, y por eso para mí es extremadamente importante traer personas como tú a seminarios como este para que saquemos a duda todas las dudas que tienen las personas de lo fácil que es invertir en los Estados Unidos si se hacen las cosas correctamente, legalmente y obviamente de la mano de asesores que conocen perfectamente lo que están haciendo. Mira aquí, esta información, pues bueno, aunque está, no encuentro la última, pero normalmente es el 15%, hasta $300,000 el cero, de 300,000 a 1,000,000 el 10%, más de 1,000,000 15%, pero obviamente... Si la persona vende la propiedad, Iván, bueno, esta pregunta, yo sé la respuesta, pero quiero que tú como abogado se la des. Si vende la propiedad y se compra una en menos de 180 días, ¿debe pagar o no debe pagar el impuesto? Si tú haces la 1031, o sea, la 1031, no te hacen la retención del FIRPA. Eso lo debes coordinar con la compañía de título y si lo firmas previamente con el compromiso que vas a hacerlo, no hay FIRPA. Ahora, Okay, otras pues veces utilizamos, hay muchas formas. Ahora, puedo tener una LLC multimember, que es un pass-through entity, le hago un entity classification election, o sea, como que le hago un switch y la cambio a un C-Corp, pago el 21, pero no hay FIRPA. O sea, yo puedo tener muchas formas de manejarlo sin que sea evasión, elusión, es simplemente optimizar ese impuesto para efectos de que mi inversión continúe. Bueno, doctor Iván, no queda más que agradecerle porque de verdad que fue una charla demasiado interesante y una temática tratada, como dice por aquí uno de nuestros amigos que se conectaron, una temática tratada con una información demasiado especial y esperamos de que lo puedan contactar esta firma de abogados tan excelente que tienes allá. ¿Dónde te pueden localizar en un momento dado si quieren hablar contigo Por para trabajar? aquí el equipo nos está aquí, tanto teléfono de Estados Unidos, Colombia, estamos ubicados en Palms Avenue, en Las Palmas, en Medellín, y ahí tenemos todo el equipo pues para apoyar las personas que necesiten, claro que sí. Y en Estados Unidos, pues obviamente tenemos también ahí. También tenemos 7 personas totalmente instruidas, tenemos un enroll agent CPA del equipo también americano haciendo los taxes y tenemos todo el equipo y todo el apoyo para eso también. La verdad que fue muy excelente tu presentación esta noche, igual como fue en el Evate Medellín, por eso yo me quedé con las ganas de volver a hablar contigo, pero ya traerte aquí directamente. Y sabemos que esta presentación va a pasar por todos nuestros canales y más adelante pues vendrán muchas otras personas interesadas en conocer más a fondo cada detalle. Pero creo que nos diste una cobertura excelente esta noche, así que estamos muy agradecidos contigo. Con mucho gusto, claro que sí, Miriam, y gracias por invitarme pues a compartir nuestra experiencia en todo esto. Muchas gracias. Bueno, y la invitación especial es a todos los inversionistas extranjeros que en un momento determinado estén pensando en invertir en Estados Unidos, especialmente en Florida, que es mi casa oficial. Bueno, estamos aquí para preparar, ya muy preparados para ayudarlos en todos los procesos. Y lo más importante es la guianza. La guianza es de la mano de un abogado especializado en el tema, de un equipo de asesores financieros, de asesores tributarios, de equipo de inmigración, de todo lo que necesiten y esto lo conseguimos con el doctor Iván Ramírez. Bueno, una feliz noche, un feliz día o un feliz tarde para las personas que nos vean en otro momento y muchas gracias por estar aquí. Que estén muy bien, un gusto. Gracias, Miriam. Hasta luego, feliz noche. Doctor, muchas gracias. Gracias.